Bien, antes de empezar con, digamos, el componente principal que vamos a ver durante esta sección, que es el listener, vamos a hacer un repaso a las formas que tenemos de conectarnos en remoto contra la base de datos y pasando todas a través del listener, ¿no? Entonces veremos que hay 4 posibles opciones en este momento, las 4 principales, que nos van a permitir hacer este proceso, ¿de acuerdo? Entonces recordemos, como lo vimos en un PPT anterior, que al final lo que tenemos aquí es una arquitectura similar a la que vemos. Un cliente se tiene que conectar a una base de datos, esta base de datos ofrece un nombre de servicio a la que conectarse, ese nombre de servicio se registra, vamos a decirlo así, dentro del listener y el cliente se va a poder conectar a través de la configuración de máquina, puerto, servicio al que quiera acceder. Entonces, aunque aquí ponemos el tnsnames.ora, que es un fichero local que podemos utilizar para definir esa conexión, en realidad hay más posibilidades además del tnsnames, que puede ser a lo mejor el más habitual en la mayor parte de las arquitecturas. ¿Vale? ¿Y estas cuáles son? Pues básicamente estas de aquí. Una que se denomina Easy Connect, que nos permite conectarnos directamente con una cadena TCP/IP, es decir, la propia URL de la conexión. Local Naming, este sería el fichero de configuración local, el que sería el tnsnames. Directory Naming, que utilizaríamos un LDAP o similar, pero, por así decirlo, desde el propio SQLnet, desde el propio OracleNet, y un External Naming, que ya utilizaría servicios, bueno, aquí está un poquito mal, de nombres de terceros, ¿de acuerdo? En realidad los dos últimos son muy parecidos. El único cambio, por así decirlo, es el iniciador de la petición. ¿Vale? Entonces, en el Easy Connect tenemos esta filosofía. Está activado por defecto, es decir, que siempre funciona. Solo soporta TCP/IP, no soporta SSL ni ningún otro protocolo. Y tiene como fallo, vamos a decir así, es que no tiene características como pueden ser failover, routing, etcétera. Es decir, características que en otros entornos o en cualquier aplicación normal sí que necesitaría. Entonces, para conectarnos con un EasyConnect es bastante sencillo. Ponemos usuario, password, arroba, y luego ponemos todo junto en la misma llamada. Máquina a la que quiero conectarme, puerto por la que me quiero conectar, barra base de datos, ¿vale? En realidad, siempre que hablamos de base de datos, recordar, estamos hablando de servicios, ¿no? Entonces aquí, en el listener habrá un servicio registrado que recepcionará la petición y se la mandará a la base de datos, ¿vale? Acordaros que siempre que hablamos del listener, en realidad lo que se crea es un proceso, un PGA, vamos a llamarlo así, ¿vale? Para atender a este usuario, ¿de acuerdo? Y el listener ya se desentiende, ¿ok? Bueno, luego tenemos la otra opción, que es una de las más habituales, que es Local Naming, ¿vale? En el Local Naming lo que voy a tener es un fichero que suele llamarse así y estar en este directorio, es decir, en el Oracle Home, /network, /admin, /tnsnames.ora. No es obligatorio 100%, pero es muy raro que se cambie de nombre o que lo pongamos en otro sitio, ¿vale? Soporta todos los protocolos de tipo NET, de OracleNet, y por supuesto tiene las características que se le esperan de failover, routing, etcétera, etcétera. Vemos que en este caso es más sencillo, porque cuando yo le digo usuario /password arroba nombre del servicio, perdón, lo que hace él es ir a buscar a este fichero, comprobar que hay un servicio con esas características y le devuelve ¿qué? Pues la máquina, el puerto y el servicio al que tiene que conectarse. Y el resto lo mismo, listener, base de datos, tal. Igual. En el caso de un directory naming, la única diferencia es que en vez de preguntar a un fichero local, preguntamos a un LDAP. Por ejemplo, el OID, Oracle Internet Directory, o el Microsoft Active Directory, son LDAPs que se integran con OracleNet. Entonces, digamos que es el propio OracleNet el que es capaz de iniciar la petición y gestionar la petición hasta la resolución. Por lo demás es exactamente igual. En realidad, la mayor diferencia en este caso es que si tengo un LDAP, tengo un servicio centralizado de nombres. Por lo tanto, no tengo que tener un fichero tnsnames en cada PC o en cada cliente, ¿vale? Porque con tener una sola entrada, que estará dentro de un servidor LDAP, es suficiente. Pero luego el resto es lo mismo. Yo le pido, oye, ¿sabes los datos de un servicio llamado recursos humanos? Entonces te devuelve, pues mira, la máquina tal, el puerto tal y el servicio o la base de datos tal. Entonces ya automáticamente lo mando al listener y el listener ya se encarga de todo. El último es el external naming. En realidad, en este caso la única diferencia es que hay otro componente aquí que es el que realmente hace la llamada.
suelen ser LDAPs o servicios de nombre no LDAPs realmente, ¿no? NIS, CDE, CDS, bueno, en realidad esta es una de las opciones que yo menos he visto, ¿no? A lo largo de mi vida profesional. No quiero decir que no las haya y que, por supuesto, seguramente habrá empresas que lo tengan, pero no es la forma habitual de trabajar, ¿vale? En realidad, entre esta y la anterior, la del directory naming, no hay diferencia realmente. Es un poco la forma en la que yo me conecto, pero al final lo mismo. Yo le pido a un servicio de nombres que por favor me diga cuál es este servicio y con eso ya invoco el listener para que me devuelva o me abra una sesión. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, una vez que nos hemos quedado claro esto, vamos a ver un poco ahora pues cómo podemos trabajar con el listener, etcétera. Porque claro, todos estos servicios que os estoy poniendo aquí, estas formas de acceder, easy, local, directory, external, no las puedo hacer sin LDAP, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Si yo intento hacer esto, SQL Plus, System, Lepanto, y voy a utilizar el Easy Connect. Uy, perdón. SQL Plus, System, Lepanto, en mi caso la password, ya sabéis que es la password que yo utilizo en mis cursos. Arroba, que es la forma en que yo le digo que quiero conectarme a algo. Y posteriormente le voy a decir el Easy Connect. El Easy Connect es la máquina donde está. Bueno, como estoy en la máquina propia, pues pongo localhost. Aunque por supuesto puedo poner esto, nodo 1, que es la máquina que yo tengo. Luego el puerto, 1521. Y luego la base de datos a la que yo quiero acceder. En este caso, ORCL. Recordad, siempre estoy hablando de base de datos, pero es falso, es el servicio, ¿no? El que quiero llamar. Entonces, perdón, que no he puesto lo de hora em, como veis, y entonces no reconoce el path. Vuelvo hacia atrás, ahora sí, me debería reconocer el SQL Plus. Vale, veis, él intenta acceder, pero me dice, uy, he ido a esa máquina y como que no hay ningún listener haciéndome caso, ¿vale? Entonces, claro, en este caso, antes de poder hacer pruebas con el listener, con el TNS Names, con el Easy Connect, etcétera, etcétera, necesito tener un listener funcionando, ¿de acuerdo? Con lo cual, en los siguientes vídeos, pues vamos a ver cómo configurarlo y cómo accederlo, ¿de acuerdo? Pues venga, nos vemos en un ratito en el siguiente vídeo. Un saludo.